mayor dilación, ya le paso la palabra a Jesús Herrero, que seguro que le hace justicia con su presentación, ya que es un experto en todos estos temas y un buen amigo de José Ramón. Adelante. Bueno, yo me precio sobre todo de lo segundo. Creo que no solo es un amigo, sino que sobre todo ahora es un maestro para mí. Después de algunos libros que llevo leídos suyos, no tengo más que reconocer su superioridad intelectual, por mucho que me cueste aceptarlo. Personalmente me gustaría pensar que podríamos haber celebrado esta reunión presencialmente, pero las dificultades inherentes al transporte y a otras consideraciones, pues una vez más lo hacen imposible. Afortunadamente siempre tenemos el recurso de lo telemático. Gracias a Dios, eso nos permite ampliar muchísimo el foco de conferenciantes y, por supuesto, también la calidad, ya que apenas los molestamos un rato en su casa. Yo me he preparado aquí unas notas muy breves para hacer la presentación de José Ramón. José Ramón ya estuvo hace año y medio, en enero en concreto del año 21, dándonos una conferencia sobre el mundo de las ideologías. Yo ya lo conocía por alguna lectura de sus libros, pero como nos encantó, hemos decidido que deberíamos de intentar volver a captar su atención. Y aprovechando que acaba de publicar un libro que se llama Orígenes, que yo recomiendo expresivamente e implícitamente a todos y explícitamente a todos los lectores interesados en los temas serios y profundos, pues que no tarden en comprarlo porque les va a encantar. Yo ya afortunadamente lo he leído y estoy en condiciones de incluso hacer alguna pregunta si llega el caso. José Ramón Ayllón es un filósofo que es tanto como decir que es un hombre que piensa, pero además con un título que le acredita para hacerlo con solvencia. Por si no fuera suficiente, es uno de los filósofos españoles, y yo diría mundiales, más prolíficos, es decir, que piensa mucho y bien. Por ejemplo, es autor, entre otros muchos, de libros que se titulan así: El hombre que fue Chesterton, libro del que yo me aproveché descaradamente para dar un par de charlas en Alicante y en Villena. Cierto es que compartí los emolumentos con él cuando acabaron dichas conferencias. El mundo de las ideologías, que sirvió de guión para la conferencia que nos dio su autor el 22 de enero del año pasado. 10 claves de la educación, es evidente de qué trata este libro. 10 ateos cambian de autobús, también aquí. Se trata de 10 ateos que revisaron sus posiciones y llegaron a una nueva concepción de la creación. Las raíces de Europa, Desfile de modelos. Este es un libro que no conozco, pero que me gustaría adquirir porque fue finalista del premio Anagrama de ensayo, que no es poca cosa, ¿eh? Y además tiene bastantes novelas. Como ves, es polimático, es decir, es un polígrafo increíble. Ha escrito Querido Bruto, Otoño Azul, Vigo es Vivaldi, y así hasta más de 40 títulos de varias silvas, que abarcan reflexiones sobre filosofía pura, ética, educación, historia, biografía, novela, ciencias y cualquier otra disciplina que le pueda interesar. De sus títulos académicos solo mencionar que cursó Filosofía y Letras en Oviedo, especialista en bioética por la Universidad de Valladolid, profesor de Antropología Filosófica y Ética en la Universidad de Montevideo y en la de Navarra, y es actual coordinador, si no ha habido cambio en esto, de la editorial Nueva Revista. Podría añadir como título destacable y más importante que es también amigo y maestro mío, pero por su natural modestia no creo que quiera que abuse de esa publicidad. Hoy José Ramón está con nosotros por nuestro interés en que nos comente a viva voz y personalmente su último libro, Orígenes, que es una auténtica maravilla. Y lo digo sin ningún tipo de presión por parte del autor. Y no lo digo de oídas, sino de leídas. Como su propio nombre indica, José Ramón hace un repaso actualizado a todo lo que sabemos sobre el origen del universo, el origen de la vida y sobre todo el origen del hombre. Es decir, las 3 grandes incógnitas que la ciencia y las religiones tratan de despejar desde el que el ser humano tuvo su primer pensamiento.
Como pueden ver, el tema del libro no puede ser más tentador para cualquier persona que esté medianamente interesada en conocer, hasta donde sea posible, el origen de todo lo que somos, lo que vemos y lo que intuimos. Y no les robo más tiempo a los ansiosos espectadores, únicamente añadir dos cosas. La primera, que el libro puede adquirirse en las librerías sospechosas habituales, en concreto en 80 Mundos y en San Jorge. Ahí ya hay antecedentes, se han comprado en ambos sitios. Y en segundo lugar, que como siempre, cuando acabe la charla, se abrirá un turno de preguntas orales o escritas hasta que una hora razonable nos obligue, en nombre de la salud del conferenciante, a cerrar el acontecimiento. Como todos se quedarán con ganas de saber más, no hay más remedio que recomendaros de nuevo una visita rápida a la librería. Muchas gracias a todos, como siempre, por vuestra presencia y anunciaros que el vídeo también, como siempre, será colgado, si Dios quiere, en YouTube en unos días. José Ramón, tienes la palabra y la buena palabra que siempre tienes. Jesús, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo importante es que estamos entre amigos y efectivamente ya nos conocemos. Tengo que apelar a vuestra benevolencia porque en este caso lo que os voy a contar es objetivamente más difícil de explicar y de entender que las ideologías. Las ideologías eran un juego de niños en comparación con el tema de los orígenes, porque de por sí el tema es mucho más complejo. Entonces, por eso tengo que pediros un poco vuestra comprensión. Y porque, aunque ya lo he repetido varias veces, pero no es suficiente para dominar un tema como este. También me gustaría ceñir lo que voy a explicar a algo que ya he titulado evolución y creación, porque me parecía como más periodístico, más impactante, en lugar de orígenes, que es una cosa pues como muy amplia, es decir, evolución y creación, que es algo que llama más la atención y que queda como más moderno también. Y sobre eso pues van a versar las imágenes que voy a poner ahora mismo. Pues ya estáis viendo la primera, ¿verdad? Todas las imágenes que he buscado y que vais a ver, no está previsto que se lea la letra pequeña. La letra pequeña, pues, no es que no sea importante, pero no es lo que me interesa. Lo que me interesa son simplemente los rótulos grandes que yo mismo he puesto. Eso lo digo porque en alguna otra presentación hubo gente que me dijo, es que la letra pequeña no se veía. Y dije, Dios mío, claro que no se veía, como que no era lo interesante. Decía que vamos a abordar el origen de la vida y su abrumadora diversificación en miles de millones de especies, desde la primera bacteria hasta el ser humano. Se trata de cuestiones del máximo interés que nunca pasan de moda, sobre las que tenemos muchos conocimientos y sobre todo muchas más incógnitas. El propósito de una exposición como esta tiene de entrada dos grandes dificultades. La primera es que la mayor parte de las formas de vida se pierde en la noche de los tiempos. Es decir, pertenecen a un pasado completamente irrecuperable, que solo somos capaces de suponer, no de reconstruir y mucho menos de demostrar. La segunda dificultad deriva de la enorme complejidad de los procesos vitales, que sin exageración podemos calificar de misteriosos. El misterio aparece también desde el mismo origen de la vida y está asociado precisamente al primer ser vivo, una célula que vivió hace más o menos 3.500 millones de años y que tenéis representada en la forma en la que habitualmente se presentan o se dibujan las bacterias, una especie de ratoncito con su cola. Lo único que me interesa destacar de esta imagen es el primer salto. O sea, no sabemos cómo se produce el salto de lo inerte, o sea, de lo que no está vivo, a lo que está vivo. Y no lo sabemos y no lo sabremos nunca, pero ahí estamos. Tampoco sabemos cómo se produce el salto entre las bacterias y las células que forman los organismos pluricelulares, nuestros organismos. Hay una gran diferencia entre ambas y es que las bacterias no tienen núcleo
y las células que forman nuestros organismos sí tienen núcleo. Ese salto se produjo más o menos hace 1.500 millones de años. Es un salto muy importante, no voy a explicar ahora por qué, y no sabemos qué es lo que pasó ahí. O sea, el hecho de que haya núcleo y que el núcleo contenga los cromosomas. No sabemos. Y como digo, pues nunca lo sabremos. Una de las mayores especialistas en este tema se llama Lynn Margulis, fue la primera mujer de Carl Sagan y es ella la que nos dice que, bueno, es ella la que propone la famosa teoría de la endosimbiosis. Bien, pues esto visto. Entonces pasamos a esta segunda imagen. Me interesa que fijéis la atención en las células, en las flechas verticales superiores. Vamos a explicar la distinción entre la palabra creación y la palabra evolución, porque cuando se habla de ciertas cuestiones es importante explicar de qué estamos hablando exactamente. Por creación entendemos la producción de forma radical, absoluta, a partir de nada. Por lo tanto, en todos los procesos que nosotros observamos en la naturaleza, en ningún caso es una creación, porque todo siempre deriva de un proceso anterior. Todo es transformación. Nos habían dicho que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues eso es así, materia y energía. Entonces, cuando hablamos de creación estamos hablando de una noción que no es científica, que es, en todo caso, filosófica y teológica. Cuando hablamos de evolución, ¿qué entendemos por evolución? Entendemos el desarrollo perfectivo y concatenado de las especies en el tiempo. Aquí no sobra ni falta ningún concepto. Cuando decimos desarrollo perfectivo, por perfectivo significa de menos a más complejidad. Y cuando decimos concatenado, significa que estamos entendiendo que unas especies proceden de otras. Bien, pues aunque parezca mentira, todos los naturalistas, o sea, los primeros biólogos sin la condición de científicos que existen hasta mediados del siglo XIX, todos los naturalistas piensan que las especies han sido creadas. En parte lo piensan porque en una sociedad como la occidental, que es una sociedad radicalmente cristiana, el peso de la Biblia es enorme. Por lo tanto, y el peso muchas veces de la interpretación de la Biblia es enorme. Y cuando digo todos, estoy diciendo, por ejemplo, Darwin. Darwin es uno de los primeros que se atreven a sugerir que a lo mejor en lugar de creación hay una evolución. Y la primera vez que escribe sobre esto, dice que casi le parece estar cometiendo una herejía, pero una herejía teológica y también intelectual. O sea, ¿cómo es posible pensar que las especies hayan podido descender unas de otras por evolución? Dice que casi no se atreve a escribir una cosa de esas. Bueno, pues ahí tenemos representadas por las flechas las verticales y las horizontales, la especie 1, la especie 2, la especie 3, los miles y millones de especies. Hasta mediados del siglo XIX todos los naturalistas, repito, piensan que hay un acto creador de Dios para cada especie. Y entre otras cosas lo piensan así porque ellos ven que las especies no se mueven. O sea, ninguno de nosotros, lo que para nosotros es un concepto absolutamente asumido, y es que las especies cambian y evolucionan, aunque nadie haya visto jamás uno de esos cambios, simplemente lo suponemos. Pero como nunca hemos visto un cambio, porque se supone que los cambios se producen a través de miles o millones de años y nadie tiene en el espacio de su vida ese tiempo para comprobar los cambios, pues habíamos pensado que las especies eran fijas. Y si son fijas, pues no pasa nada por pensar que hay un acto creador de Dios para cada una. El segundo, las flechas horizontales, la especie 1 es la
predecesora de la especie 2, la especie 2 de la especie 3, es un cambio de paradigma, que diría Kung, y ese cambio de paradigma pues, se establece solo a mediados del siglo XIX. Y los primeros que hablan de ello son, uno de los primerísimos es Darwin. Y por eso precisamente digamos que se lleva el gato al agua, por haber sido el primero que lo publica en el famoso libro El origen de las especies. Vamos a ver una siguiente imagen. El árbol de la vida. Tampoco se habló nunca de este concepto, el árbol de la vida, justamente hasta mediados del siglo XIX, porque se entendía, o sea, como decía antes, que todas las especies habían sido creadas. Cuando hablamos de números de especies, es importante saber que estamos hablando de 2.000 millones de especies que están vivas actualmente, y no solo vivas, sino catalogadas. También estamos hablando de los 8.000 millones de especies que están vivas en este momento, pero que no están catalogadas, entre otras cosas porque son bacterias o porque son insectos muy pequeños que se supone que existen en la selva, en el Amazonas, por ejemplo, pero que no conocemos. Y estamos hablando del 99% de las especies que han existido y que no han dejado rastro. Que no han dejado rastro significa que no han dejado rastro fósil. Pensamos que todas las especies han dejado un rastro fósil y no es así. La mayor parte de ellas no han dejado nada. Entre otras cosas porque para que se produzcan fósiles tienen que darse una serie de condiciones que no son sencillas. Como es lógico, el árbol de la vida que estamos viendo aquí es una representación simplicísima, porque de ninguna manera abarca los miles y miles de millones de especies existentes. También es importante, cuando hablamos de cronología, por ejemplo, pues saber exactamente, controlar un poquitín el tema del tiempo, saber que la Tierra tiene 5.000 millones de años, el universo tiene unos 13.700, la Tierra 5.000, los primeros seres vivos, como veíamos antes, la primera bacteria, unos 3.800 millones, las células con núcleo 1.500 millones, los primeros seres multicelulares, pluricelulares, 900 millones, y la primera explosión de especies que se produce en la película de la vida sucede hace unos 600 millones de años, durante una época geológica que se llama Cámbrico y que se conoce también como la explosión del Cámbrico. De la misma manera que hablamos de un Big Bang cosmológico hace 13.700 millones de años, pues en la película de la vida podemos hablar también de un Big Bang biológico. Y ese Big Bang, bueno, o varios. Por una parte podría ser el primero, porque la velocidad de multiplicación de las bacterias, de la primera bacteria, es descomunal, es progresión geométrica, pero también podríamos estar hablando de otro Big Bang biológico, que es cuando realmente aparecen docenas de especies diferentes y de especies que son invertebrados marinos, lo más parecido hoy día a lo que son las almejas o los mejillones, que en su momento que se llaman terebrátulas, rinconelas, spirífers, y que se pueden encontrar perfectamente en los acantilados del norte de España, en los acantilados, por ejemplo, de Asturias. Yo he cogido muchísimos de estos ejemplares y que también por el plegamiento alpino lo podemos encontrar en las cumbres de los Pirineos y de picos de Europa. Posiblemente alguno de vosotros alguna vez paseando por estas cumbres se haya encontrado con fósiles marinos, ¿no? Y uno dice, atiza, ¿qué hace
que hace esta especie de mejilloncillo a 2000 metros de altura, ¿verdad? Pues eso, pues eran fondos marinos hace 600 millones de años. Bien, seguimos bajando en la cronología. Hace 350 millones de años, pues las plantas terrestres, después los primeros mamíferos, después los dinosaurios, después desaparecen los dinosaurios, y el hombre hace pues 4 días, hace unos 150.000 años. Pensamos que existen los primeros seres humanos inteligentes. Y las primeras civilizaciones, esas que ya estudiamos en los libros de historia, los egipcios, los sumerios, los acadios, pues hace 5.000 millones de años. Bien, vamos a ver otra imagen interesantísima, porque cuando Darwin se plantea la posibilidad de... Darwin es un científico rigurosísimo. Normalmente cuando nosotros decimos, pues esto sucedió por evolución y esto fue porque por esto, pues Darwin, en lugar de afirmar, casi nunca afirma y casi siempre duda. En ese sentido se nota que es un tipo muy riguroso. Siempre dice, hay que suponer, habría que suponer, con los datos que tenemos. Esa actitud, por desgracia, se ha perdido en gran parte en muchos de los científicos, o por lo menos en la ciencia de divulgación, donde parece que ya lo sabemos casi todo, ¿no? Y sin embargo, no es así. Darwin intuye la evolución a partir de sus estudios concienzudos de anatomía comparada, embriología comparada y del registro fósil. Son los 3 grandes conceptos que aparecen reflejados en el origen de las especies. El ejemplo que más se repite, más universal, más plástico de anatomía comparada es lo que estamos viendo en la imagen. Las extremidades de cómo se parecen extraordinariamente las extremidades de la ballena, de la rana, del caballo, del león, del hombre, del murciélago, del pájaro, cómo se parecen esos últimos 5 dedos, ¿verdad?, de la mano del hombre a esas otras extremidades. Eso hace suponer que no han nacido por casualidad, sino que forman parte de un mismo desarrollo. Hay una clarísima filiación genética, aunque la palabra genética no es darwinista todavía. Cuando se estudian sobre todo las primeras fases de los embriones de muchísimos seres vivos, pues se observa que en esas primeras fases también hay un parecido asombroso, de forma que todo eso también nos está hablando de un origen común. Y por último, el tema del registro fósil. Pues los fósiles de diferentes especies que se suceden en el tiempo son extrañamente parecidos. Entre las muchísimas cosas que no cuadran, porque la evolución es una teoría muy bonita en sus líneas generales, pero cuando la estudias con lupa o cuando la estudias minuciosamente, pues resulta que hay cantidad de cuestiones que no solo no encajan, sino que son contrarias a la hipótesis. Por ejemplo, Darwin supuso que muchos pequeños cambios en las especies producirían un cambio de especie. Esos múltiples cambios tendrían que quedar reflejados en el registro fósil, de forma que entre la especie 1 y la especie 2, concatenadas en el tiempo, tendría que haber muchas especies intermedias. Bien, pues esas especies intermedias nunca se han encontrado. Cuando la ciencia cuando la biología estaba naciendo y se estaba empezando a investigar y se estaban empezando a clasificar los fósiles, precisamente en el siglo XIX, se pensó que como esa ciencia estaba en mantillas, simplemente no encontrábamos las formas intermedias. Y entonces, pues, habría que seguir buscando.
El problema es que ahora mismo eso ya no está en mantillas, o sea, ya hemos excavado mucho, hemos encontrado mucho, hemos clasificado mucho y siguen sin aparecer las formas intermedias. En cambio, lo que sí hay es una situación que con una palabra técnica en biología se llama estasis. Estasis significa la situación estacionaria de las especies. Las especies no cambian, simplemente está la especie 1 y luego la especie 2, pero no hay formas intermedias. Eso, como digo, es contrario al darwinismo. Otra cuestión interesante, Darwin habla de los mecanismos evolutivos y dice que son 3. He buscado una imagen de Darwin en las Islas Galápagos. En el famoso viaje en un bergantín británico, un viaje de estudios científicos. El viaje que a él le llevó a realizar una serie de estudios de campo y a escribir precisamente el origen de las especies. En esta imagen aparece Darwin perplejo ante las diferencias de los picos de los pinzones. Le pareció que unos pinzones que tenían que adaptarse porque el alimento era pues más suave de partir o más, pues entonces, o más difícil, pues tenían que tener, adaptaban su pico y se hacía más largo o más fuerte. En este ejemplo tan sencillo, pues eso después se ha popularizado y se ha dicho que hay una especie de adaptación al medio. Eso es verdad. Está claro que nos adaptamos. Podemos ser más altos, más bajos, más gordos, más delgados, más morenos, más rubios, más. Nos adaptamos de múltiples formas. Todas las especies, también la humana. Lo que no se puede hablar es que por muchas adaptaciones que haya, hay un cambio de especie. Porque eso es como suponer que si tú te maquillas estás cambiando de especie. Pues no, te maquillas, un actor se maquilla y sigue siendo no solo la misma persona, sino sigue siendo un ser humano, y una señora se maquilla y desde luego no cambia de especie, ¿verdad? Pues digamos que las adaptaciones al medio no dejan de ser maquillajes. Entonces, es demasiado pedir a la imaginación humana y, por supuesto, no tiene nada de científico hacer una petición de este tipo. Por lo mismo, podríamos hablar de la selección natural. La selección natural tiene muy poco que ver con los cambios de especie, porque, entre otras cosas, tú estás seleccionando algo que previamente ya ha sido dado. No es la selección la que produce, sino la selección opera sobre algo que ya está producido. No es el seleccionador nacional de fútbol el que produce a los jugadores ya están ahí, simplemente él va y los escoge. Entonces la selección natural no opera. Incluso la selección natural se podría decir que es una operación negativa. En un terremoto o en un incendio lo que sobrevive es lo más fuerte, está clarísimo. Lo que no se quema son los edificios de piedra y los que no se caen son los que tienen las... Pero esos edificios no han sido producidos en ningún caso ni por el terremoto ni por el incendio, han sido producidos por un arquitecto. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, la causa nunca es la selección natural. La causa de los edificios, el Partenón o el acueducto de Segovia, puede ser Fidias o el arquitecto griego o el ingeniero romano. Nunca no son los incendios ni los terremotos que han sufrido esos monumentos. En cuanto a las mutaciones al azar, pues entendemos perfectamente lo que es una mutación, o sea, un cambio, entendemos perfectamente lo que estamos diciendo cuando hablamos de azar. Pero si pensamos que las especies responden, la diversificación de las especies responde a este mecanismo, estamos cayendo en una trampa que nos hacemos nosotros mismos, porque en el momento en que invocamos la noción de azar, estamos saliendo de la ciencia.
La ciencia se define como un conocimiento por causas, y si no hay causas y si no hay ese conocimiento de las causas y los efectos, no hablamos de ciencia, hablamos de otra cosa. En la medida en que el azar no es controlable, no es científico. O sea, es como una varita mágica que alguien tiene ahí y que aparece cuando le gusta. Entonces, como digo, pues hay que tener cuidado con el recurso a... De hecho, cuando Darwin habla del azar, está hablando como una forma, lo está empleando como una forma de hablar, pero no porque realmente se lo crea, como cuando hablamos de los juegos de azar. Un dado sale de una forma determinada o la bola girando en una, pues aparece en una posición determinada de acuerdo con el impulso que nosotros hayamos dado a la ruleta o a la moneda que salta por los aires. Lo que pasa es que ese impulso es imposible de medir exactamente, no sabemos cómo va a caer, no sabemos no podemos medir ni la resistencia del aire, ni el impacto de la moneda con la superficie sobre la que cae. Pues eso es dificilísimo de medir. Entonces, por eso hablamos de juegos de azar. Pero ya sabemos que eso no es así. Avanzamos un poco más. Pues si yo pregunto en clase a mis alumnos, ¿el evolucionismo existe? Pues por supuesto todo el mundo te dice que sí. Y si tú les preguntas, ¿existe alguna prueba? ¿O cuál es la prueba definitiva para saber que la evolución existe? Si tú no les dices nada, lógicamente ahora mismo ustedes están viendo una imagen, ¿no? Con esa imagen ya les estoy diciendo demasiado. Pero si no aparece ninguna imagen, normalmente los chicos no saben qué decir. Y desde luego, si tú preguntas por la calle cuál es la prueba de que la evolución existe, nadie te sabe decir. Y sin embargo, la prueba es muy sencilla. La prueba es el ADN. El ADN significa el hecho de que el ADN esté presente con su misma estructura de pares básicos, la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y con su misma estructura en helicoidal. En todos los seres vivos, no en todos los seres vivos, en todas las células de todos los seres vivos, eso significa que tenemos el mismo metabolismo. Y si tenemos el mismo metabolismo es porque todo procede de una primera forma originaria. Lo rarísimo sería tener que suponer que para cada una de las células, para cada uno de los seres vivos, se haya producido misteriosamente ese metabolismo, ¿verdad? Pues este es el gran descubrimiento, pero ese descubrimiento no lo hace Darwin. Este descubrimiento se produce un siglo más tarde de Darwin. Se produce a mediados del siglo XX. Y lo descubren, como todos sabemos, esa pareja de científicos de Cambridge, James Watson y Francis Crick. Y por ese descubrimiento pues reciben el premio Nobel en la década de los 50. En 1953 lo descubren. A partir de entonces podemos decir que la vida toca la misma melodía con variaciones diferentes para cada ser vivo o para cada especie, pero que es la misma melodía. Por lo mismo son los mismos músicos que interpretan esas variaciones, y esos 4 músicos, ese cuarteto que estamos viendo ahí, pues como digo, son las 4 bases nitrogenadas. Sí, son 4 sustancias sorprendentes, ¿verdad? Me gustó mucho esa imagen, el ser humano escalando la escalera de la ADN a ver qué nos encontramos, ¿verdad? O sea, a ver qué nos depara. Esa imagen es muy profunda, es profundamente verdadera, porque ¿qué es lo que hay al principio del ADN o al final del ADN? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea significa
varias cosas. Significa, por una parte, que cuando nosotros hemos leído el genoma, y el primero que lee el genoma es Francis Collins, leer el genoma significa transcribir un texto, transcribir las letras del texto, pero no significa saber qué significa ese texto, es decir, cómo se traducen, cómo el fenotipo se traduce en el genotipo, o al revés. Tenemos un texto en un idioma que no sabemos interpretar, como si tuviéramos la piedra Rosetta y esto es griego, esto es arameo, pero no sabemos qué significan estos textos. Pues con el genoma pasa lo mismo. Hemos podido transcribir el genoma del chimpancé y el genoma del ser humano, pero no sabemos cómo se traduce eso de forma corporal, cómo esas instrucciones químicas lo sabemos en algunos casos, en algunos pequeños casos, en algunas enfermedades, pero la mayor parte de la lectura del genoma, como digo, es para nosotros un idioma desconocido y no sabremos cuándo podremos conocerlo, porque es un trabajo pues dificilísimo. Entre las cuestiones en respuesta que de las muchísimas que uno podría plantearse, ya hemos hablado del origen de la vida, hemos hablado del origen del ADN, hemos hablado del paso de las células sin núcleo, procariotas, a las células con núcleo. Hemos hablado o no hemos hablado, y no voy a hablar de las relaciones en cascada porque nos iríamos del tiempo. Hemos hablado de la estasis, es decir, de la inexistencia de formas intermedias. No hemos hablado, y hay que hablar del origen del hombre, cuando aparece el hombre, que también es una pregunta para la que nunca habrá respuesta, entre otras cosas porque siempre que podamos identificar una primera forma humana, eso siempre es provisional, la podemos identificar hasta que no se descubren otras muchas formas que pueden aparecer en cualquier sitio del mundo. Y por supuesto la incógnita de las incógnitas es la composición psicosomática del ser humano. Por una cosa es hablar de su composición somática del cuerpo humano y otra cosa es hablar de la mente humana. Por ahí la dificultad es absolutamente imposible, eso es inabordable. Cuando hablamos de la mente, de la inteligencia, eso se nos escapa por todos los sitios, porque no es un efecto de, como puede ser la orina, puede ser un efecto del hígado, o las secreciones, el sudor puede ser un efecto eso puede ser una secreción de ciertas células. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Le dedico bastante tiempo, bastante espacio, lo mismo que le dedico mucho espacio a Darwin en el libro. Le dedico también espacio a Antony Flew. Antony Flew es el filósofo ateo más conocido, más célebre del siglo XX. Es un filósofo de Oxford y tiene la particularidad que después de estudiar durante décadas, al menos 30 años, tanto el origen del universo, el Big Bang, como el origen de la vida, el ADN, pues llegó a la misma conclusión. Él era ateo, pero dijo que lo que hay es una finísima programación que hace necesario acudir a un programador, a una mente inteligentísima, que es, por otra parte, lo que siempre han pensado todos los filósofos, todos los científicos, todos los cosmólogos que se han planteado esta cuestión, desde los presocráticos. Al dios de los filósofos ya se le llama desde el principio nous, una palabra griega que significa inteligencia, aludiendo a inteligencia suprema, el nous, el apeiron y por supuesto el logos. Logos es una palabra cargadísima de significado y con ella se designa siempre, se suele designar a la divinidad no religiosa, o sea, no estamos hablando del Dios de la Biblia, sino del Dios de los científicos, el Dios de los filósofos.
el punto en el que más incide Anthony Flew es lo que él llama el principio de sincronización. A Flew le asombra como, por ejemplo, en un ser vivo, cualquier ser vivo pluricelular es una explosión de células. Cuando digo explosión estoy diciendo que a lo mejor en el embrión humano el número de producción de células durante 9 meses es de 1 millón, 2 millones, 3 millones de células por segundo. Ojo, entonces, teniendo en cuenta que una célula tiene una complejidad extraordinaria, o sea, no hay ninguna maquinaria humana, ningún edificio humano, ningún portaaviones atómico, ningún rascacielos que se parezca ni de lejos a lo que es una célula biológica, pero ni de lejos en cuanto a complejidad. Pues teniéndose en cuenta que un embrión se reproduzca, o sea, que las células se reproduzcan a una velocidad de 1 millón de células por segundo, pues no deja de ser algo para lo cual no tenemos palabras, ¿no? Nos quedamos con la boca abierta de estupor. Y no solo eso, sino que esas células saben perfectamente a dónde tienen que ir, porque no es lo mismo una célula de la retina del ojo izquierdo que una célula del cerebro y que una célula de la uña del dedo gordo del pie derecho. No es lo mismo. Cada una tiene que ir donde tiene que ir y todas saben dónde están todas las demás. Todas saben cuál es su posición. Porque si no fuera así, pues entonces el proceso quedaría, desde el primer momento, quedaría abortado. O sea, moriría. Sería un absoluto caos. Y sin embargo, no solo no tenemos un caos, sino que tenemos un orden indescriptible. Pues a ese principio, como digo, Flew lo llama principio de sincronización. Merece la pena leer el libro en el que Flew cuenta todo esto, porque tuvo la valentía de llamarlo Dios existe y de provocar una auténtica conmoción en el mundo académico, al menos en el anglosajón. Anthony Flew. A veces es importante acudir a la poesía, a la buena literatura, porque la verdad no es monopolio de la filosofía en absoluto, ni de la ciencia. Y a veces los grandes poetas tienen unas grandísimas intuiciones y tienen la ventaja sobre el científico, sobre el filósofo, que además pues dominan la forma de expresión, la forma bella, por eso están haciendo literatura. Y si además es un poeta, pues un poeta no te exige leerte un tratado, una novela de 500 páginas, sino son 4 versos, ¿no? Que pueden tener, son como una iluminación, son fulgurantes. He querido citar a Neruda, pues porque Neruda es una persona materialista, marxista, no tiene nada de cristiana, más bien es anticristiano. Y sin embargo, pues tiene que decir, dice esto maravillosamente. ¿Cómo saben las estaciones que deben cambiar de camisa? Claro, ante la explosión de lo que es la primavera, que todos tenemos delante, y unos meses más tarde el otoño, uno se hace estas preguntas, y por eso, y todos los hombres se las han hecho durante milenios. ¿Cómo saben las estaciones que deben cambiar de camisa? Por eso la humanidad ha sido siempre religiosa. ¿Y cómo saben las raíces que han de subir a la luz? Juan Ramón Jiménez tampoco era una persona especialmente religiosa, en el sentido de religiosidad cristiana, ¿verdad? Revelada, la Biblia. Y estos versos a mí me parecen magníficos. ¿Quién, naturaleza, levantando tu gran cuerpo desnudo, como las piedras cuando niños, se encontrara debajo tu secreto pequeño e infinito? El secreto de la naturaleza efectivamente es pequeño e infinito. Infinito porque da lugar a
a lo que contemplamos, a la infinitud de formas de vida, y es pequeño pues porque es microscópico. Hay un poeta español vivo, Miguel Dors, que fue profesor de la Universidad de Málaga, es medio gallego, medio navarrico, es hijo de Álvaro Dors, nieto de Eugenio Dors. Y Miguel Dors tiene un verso a propósito de Dios, donde dice un niño, Dios, una gaviota, Dios. Como diciendo, uno ve el prodigio de lo que es un ser vivo y automáticamente concluye. Pues vamos a hacer un poco de filosofía, si os parece. Con esto ya conectan mucho mejor mis alumnos, ¿no? En el momento en que les pones esta imagen, ya están todos ahí felices, ¿no? Imaginándose, por lo menos los alumnos varones, ¿no? Entonces, claro, antes de entrar por la escuadra, ese balón ha estado en el aire y, o sea, no siempre ha estado en el fondo de la red. Y antes de estar en el aire, ese balón ha estado en la bota de Messi, en este caso es Messi el que está lanzando. Y antes de estar en la bota de Messi, ha estado en su cabeza, porque si no está en la intención en la cabeza, pues tampoco va a estar en la bota y tampoco va a estar en el aire, tampoco. Bien, es una forma muy sencilla de explicar que el universo puede responder en bloque, en conjunto, a un gran lanzamiento. Un lanzamiento de un jugador invisible. En este caso sabemos que Messi está ahí. En el caso del universo, pues es como hay un lanzador que es invisible. ¿Y por qué sabemos que hay un lanzamiento? Pues porque todo lo que sucede en el universo es de una precisión increíble. Todos los movimientos celestes, no solo los celestes, no solo a nivel macrofísico, sino también a nivel microfísico. Bueno, entonces, claro, la pregunta es obligada. ¿No será todo una gran patada cósmica? Claro, ya sabemos que la palabra patada tiene una connotación así un poco, parece como quitar importancia, pero ya nos entendemos. El contemporáneo de Anthony Flew fue C.S. Lewis. C.S. Lewis fue profesor de filosofía, no solo fue un gran literato. Y en un momento, hablando del universo, se pregunta, ¿todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes? Y es una pregunta retórica que él mismo responde diciendo, sí. Y nosotros podríamos responder lo mismo, porque ya sabemos que hay 4 grandes leyes: la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria, con esas 4 leyes que a la ciencia actual y a Einstein les hubiera gustado reducir a una sola, ¿verdad? Unificarlas. Pues con esas 4 leyes se explica todo lo que pasa en el universo, ¿verdad? Y Luis dice, sí, todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes, salvo esas mismas leyes y salvo el mismo universo, lo cual supone una enorme excepción, concluye Luis. Claro, todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes, sí, salvo esas mismas leyes. Claro, las leyes no son un trozo de materia que sujeta a... No, las leyes son órdenes, pero las órdenes, ¿qué son exactamente? Por lo tanto, salvo esas mismas leyes y salvo el mismo universo, porque para que haya unas leyes que operen sobre, tiene que haber un sobre, tiene que haber una materia, tiene que haber algo previamente, ¿no? Entonces, uno puede pensar, el origen del universo es el Big Bang, sí, sí, pero no, porque
para que haya un Big Bang tiene que haber algo que explote, pero ese algo ya estaba ahí. Entonces, ¿desde cuándo estaba ahí y por qué estaba ahí? Por lo tanto, se puede pensar que la evolución presupone la creación. Es decir, parece necesario un creador del universo y de sus leyes, entre esas leyes las biológicas, que son las que causan la evolución. Hablar de creación antes decía que es una noción filosófica y teológica, no es una noción científica, entre otras cosas porque no se refiere a nada material. Y sin embargo es una noción necesaria. Y estamos hablando de algo que la mente humana necesita para entender la realidad. Y si nos preguntan creación o evolución, habría que quitar el o, la disyuntiva, y poner una conjunción copulativa, es decir, creación y evolución, porque no podría haber evolución si previamente no hay creación. Creación primero y evolución después. Pues a lo tonto, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría que, para no entretener a los que vengan detrás de mí, pudieras contestar con la habilidad que te caracteriza. En primer lugar, aquellas personas que sois creyentes, y en concreto que sois cristianas, ¿no os parece increíble que una religión que, como mucho, si nos retrotraemos hasta la Biblia, puede tener 3.000 o 3.500 años, que luego se sucede con un hijo de ese supuesto Dios bíblico, que además se tiene a través de una doncella de hace 2.000 años, etcétera, etcétera? ¿No te parece que hay un hiato impresionante de una formación del universo aproximada de 13.800 o 13.700 millones de años para que la religión supuestamente verdadera aparezca escasamente hace el 31 de diciembre a las 12 de la noche, como tú mismo has puesto en una comparación? ¿No parece evidente que aun aceptando, ya es aceptar, la situación de un Dios para justificar este entramado tan complejo e incomprensible, concebir que la religión cristiana es la auténtica cuando acaba de aparecer, me parece excesivo? Ahí hay una diferencia. Por mucha paciencia que tenga un Dios infinito, 13.800 millones de años son muchos millones para tardar en manifestarse. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no te parece excesivo la grandiosidad inimaginable del universo cuando realmente estamos hablando de que el ser humano ocupa uno de los pequeños planetas de un sistema solar bastante mediocre, en una galaxia bastante mediocre, de un universo casi infinito, o al menos del que conocemos, que puede tener, como tú mismo reconoces en tu libro, unos 100.000 millones de diámetros? ¿No parece increíble que este marco, este escenario impresionante, sea excesivo para que el hombre tenga una justificación divina? Es decir, si Dios hubiera querido crear al hombre, lo hubiera creado, yo creo que más reciente a su creación, y desde luego más extendido en el universo. Pero en la Tierra, en resumen, como ves, son dos preguntas que me imagino que no son novedosas para ti, pero que a mí siempre me han abrumado y me han hecho pensar que es difícil ser creyente cuando se imponen estas dos magnitudes tan enormes, el tiempo y la pequeñez de la Tierra. Jesús, muchas gracias. Efectivamente, lo que preguntas nos lo planteamos todos y yo creo que lo expresas estupendamente. A mí me da una gran seguridad pensar que las personas que nos han precedido, al menos como grandes científicos,
casi todos los padres de la ciencia, estoy pensando en Copérnico, en Kepler, en Tycho Brahe, en Galileo, en Descartes, en Newton, han sido grandes cristianos y además sin excepción. Y no han tenido, al menos intelectualmente, han tenido una cabeza cristiana y así lo han expresado de una y otra forma. Incluso algunos de ellos, como Newton, se consideraba casi más teólogo, o le interesaba más la teología, casi que la ciencia. Y todos estaban convencidos de que lo que estaban estudiando era la obra de Dios. El tema del tiempo, la verdad es que no lo controlaban mucho, porque hasta hace 4 días se pensaba que el universo tenía unos 10.000 años de vida, ¿verdad? Pero tanto si tiene esos 3.700 millones de años como si tiene menos o más, a ellos les parecía que lo que tenían delante era la obra de Dios. La obra de Dios que había escrito, por una parte, la Biblia, 2 lenguajes, el lenguaje de la Biblia y, por otra parte, el lenguaje del universo, con el lenguaje de las matemáticas y de la geometría. Entonces, a ellos eso siempre les pareció grandioso. Yo lo más que puedo decirte es que también me parece grandioso. Y me quedo, en lugar de respuestas, lo que son grandes preguntas. También me acuerdo de lo que han dicho grandes científicos como Aristóteles, que en realidad los sabios no tienen respuestas, los sabios solo tienen preguntas. Los que tienen respuestas suelen ser los ignorantes. Entonces, yo ahí no quiero ser ignorante y confieso que no tengo respuestas, pero es que no las tiene casi nadie. Pienso que sabemos tanto casi como los hombres primitivos. Bien, no me extiendo más, Jesús. Como ves, no solo no te resuelvo nada, sino que puedo agrandar todavía. Y por eso también he citado a los poetas. O sea, podía haber citado a los padres de la Iglesia, empezando por San Agustín. Pero no, he querido citar a unos poetas que no son ni siquiera cristianos. Clarísimo. Fernando, me gustaría oírte preguntar algo. Muy buenas tardes, José Ramón, y muchísimas gracias por tu exposición, y aprovecho también, muchísimas gracias por todos tus libros que tan interesantes me han resultado siempre de leer. Yo, en realidad, más que sobre el contenido en sí del libro, la primera pregunta que te quisiera hacer es sobre la motivación para escribir este libro y la metodología que has seguido. Es decir, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué es lo que te llevó hacer el esfuerzo de documentarte, de investigar y de escribir este libro? ¿Y qué metodología seguiste desde que tomaste la decisión de escribirlo? Pues, normalmente se dice que la filosofía aborda 3 grandes campos: el mundo, el hombre y Dios. De estos 3 grandes campos, los 3 están perfectamente reflejados en el libro. El mundo, el universo; el hombre, porque hay el último capítulo; y Dios, porque está presente por debajo y al principio de todo lo que haces. El libro es muy complejo. La metodología, digamos que haces lo que puedes y vas como es lógico, por partes. Es muy complejo porque, aunque lo he reducido a una mínima cuestión, que es el tema de la evolución-creación, pues son muchas cuestiones, son muy diferentes, porque además el origen del universo, eso es astrofísica, pero tiene poco que ver con el tema de la bioquímica del ADN. Son 2 cuestiones diferentes. Y desde luego tiene también poco que ver con la filosofía sobre el hombre, el tema de la inteligencia humana. Por lo tanto, el libro son como muchos libros reunidos en uno. Y empecé a escribirlo hace muchas décadas y tuvo como una primera redacción. Hubo un primer libro que publiqué
en la Universidad de Navarra, pequeñito. Y luego, no contento con eso, hubo una segunda redacción que publiqué en una editorial catalana que se llama Casals. Y eso fue como un gran entrenamiento general para lanzarme a escribir por tercera vez este tercer libro. Y lo que añade, o lo que aporta este tercer libro a los anteriores, y ahí ya me meto en tu pregunta sobre la metodología, añade dos cosillas interesantes. Por una parte, todas las respuestas a estas grandes preguntas siempre habían apostado por la trascendencia. Es decir, hay una mente superior detrás, en el origen de todas estas cuestiones, esa mente que ha sincronizado, que ha ordenado con su poder. Eso está ahí desde los presocráticos. Pero eso empieza a cambiar desde el siglo XVIII con las ideologías. El pensamiento ideológico es un pensamiento materialista y es un pensamiento que quiere ser como la alternativa a la cosmovisión bíblica. Eso es así porque ya desde sus propios orígenes, tanto la masonería como la Ilustración francesa, que son el padre y la madre de las ideologías, pues son anticristianas, aunque directamente no son ateas, pero ahí se va a gestar el ateísmo. Con el positivismo de Comte y desde luego con Feuerbach, la izquierda hegeliana, el marxismo, ahí ya tenemos el ateísmo. Este libro tiene parte de su metodología, consiste en ir poniendo en los dos platillos de la balanza ambas posturas, porque en ambas posturas tienes representantes muy importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la física, en Carl Sagan, pues, que apuesta por el ateísmo, Stephen Hawking apuesta por el ateísmo, pero Paul Davies apuesta por la visión trascendente y, por supuesto, la física clásica, desde Copérnico, todos apuestan por la visión trascendente. En el tema de la biología exactamente lo mismo. Tienes a Richard Dawkins, catedrático de evolución humana en Oxford, que apuesta clarísimamente por una visión atea, pero tienes a un montón también de evolucionistas, algunos de ellos españoles muy famosos, que apuestan por la visión trascendente. Bien, eso por una parte. Esto también me ha permitido apoyarme en ciertas personalidades científicas a las que le dedico no solo tiempo a sus argumentos, sino también como su perfil biográfico, de forma que el libro lo hago como más ameno. O sea, te cuento un poquitín sobre la vida y milagros de Darwin y otro poquitín sobre la vida y milagros tan apasionante de Stephen Hawking y otro poco sobre la vida y milagros de Copérnico o de Galileo. O sea, es un libro, lo he querido hacer ameno, acudiendo a esas semblanzas personales para que no todo fuera una catarata de argumentos. Pues eso te podría decir. He cuidado muchísimo la redacción, muchísimo significa hasta la extenuación, porque soy consciente de que el tema es, por una parte, importantísimo y por otra parte, difícil. Entonces, he hecho un esfuerzo, no te voy a decir que sobrehumano, pero un esfuerzo enorme para que se me entienda y para ser, en la medida de lo posible, brillante. No para decir, bueno, aquí está José Ramón Ayllón, que fíjate con qué brillantez escribe. No. Como un servicio a los lectores. O sea, el lector se merece que en un tema de semejante envergadura esto se entienda y que sea más o menos ameno. Esa es la baza que he querido jugar. Muy bien, José Ramón. Animo a más televidentes, si esto se puede llamar así, televidentes, a que planteen alguna pregunta. Simplemente, como él ha dicho que hay un último capítulo, bueno, hago un paréntesis, intentaré leerlo para aprender un poco más de todo esto, que yo sé menos. Pero si no he entendido mal, José Ramón Ayllón ha dicho que hay un último capítulo dedicado al hombre. Bueno, entonces,
Quizás mi pregunta se sale o es muy pequeña, muy chiquita, pero yo últimamente me dedico a formar a profesores y a directivos de la pública, ¿eh? Y entonces el tema de Dios no es que no sale el ateísmo, porque si saliese el ateísmo tenían en cuenta a Dios. Dios estaba ahí, ¿no? Hay una indiferencia absoluta. O sea, Dios no existe y además se vive como si no existiese, ¿no? Ni se la plantean muchos de ellos, no todos. Bueno, entonces, incluso como yo hice la tesis doctoral sobre un autor español que es Antonio Millán Puelles, sí que me gustaría preguntarle a José Ramón Ayllón, y perdón por la introducción que quizás está siendo demasiado larga, ¿qué diría él sobre la naturaleza humana? Que a mí me parece que es la gran pregunta, en mi opinión, que hay que hacerse y que hay que intentar que los demás se hagan. Pues es la pregunta de las preguntas, porque claro, nos puede interesar. Bueno, Olimpia, buenas tardes y encantado. Buenas tardes. Ha sido toda una sorpresa verte ahí. Claro, antes yo ponía una gaviota, tú has vivido en Vigo y claro, sabes lo que son la elegancia de las gaviotas y el chillido, el peinado y tal. Bien. Vigo es Vivaldi, sí, me acuerdo muy bien. Una gaviota es una maravilla y un perro es una maravilla y una ballena es una maravilla, pero claro, la maravilla de las maravillas es el ser humano, ¿verdad? Y precisamente porque tiene esas dimensiones tan asombrosas como la inteligencia, como la libertad, como los sentimientos, que no hay manera de explicarlas, o no hay manera de explicarlas científicamente, porque no se dejan reducir en absoluto a una cuestión de neuronas o una cuestión de elementos químicos. Siempre que tengo que hablar sobre esto, yo me voy a los clásicos. Entonces, eso siempre me da muy buen resultado. El hecho de decir que a la hora de explicar qué es el ser humano, todos los clásicos usan la palabra misterio. Sófocles, por ejemplo, hace decir al coro de Antígona que en el mundo hay muchas cosas misteriosas, pero una tan misteriosa como el hombre. Sócrates, cuando dice solo sé que no sé nada y hombre, conócete a ti mismo, no es conócete a ti mismo mientras eres adolescente, porque luego a lo mejor ya maduras y ya te vas a conocer. O no es conócete a ti mismo en este estadio griego que estamos empezando a balbucear todavía, pero luego ya la filosofía conseguirá explicar qué es eso. No. Esa pregunta sigue tan vigente como cuando Sócrates la formuló. O cuando Shakespeare hace decirle a Hamlet ante la calavera de Yorick, pues que lo que tiene que hacer es intentar comprender esos 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos. Claro, usted puede ser el mejor científico del mundo y puede acumular premios Nobel si quiere y doctorados honoris causa, pero usted para sí mismo sigue siendo un manojo de sentimientos que no controla, y dentro de usted siempre va a existir esa guerra, esos 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Eso es así. Baltasar Gracián, uno de nuestros grandes barrocos, decía que si ves a una oveja, solo has visto a una oveja, has visto a todas las ovejas, y si ves a un león, has visto a todos los leones, pero si ves a un ser humano, si ves a un hombre, solo has visto a un hombre, e incluso muy mal conocido. Y bien, podría multiplicar las citas de los clásicos. Cuando hablo de clásicos, clásico simplemente significa los mejores, ¿eh? No estoy diciendo gente que escriba muy bien, sino los más inteligentes, los más interesantes. Termino con Pascal, por ejemplo. Pascal tiene la ventaja de ser un gran científico y a la vez un gran humanista. Pascal dice que no tenemos, apenas sabemos lo que es un cuerpo físico, mucho menos lo que es un espíritu.
y ya no tenemos ni idea de cómo un cuerpo puede estar unido a un espíritu, aunque eso somos cada uno de nosotros. Bueno, pues cuando tengo que empezar, cuando tengo que plantear la condición humana, como tú me preguntabas, Olimpia, pues yo empiezo por ahí, empiezo por plantear la perplejidad de los más listos. ¿Qué es lo que han dicho los más sabios a lo largo sobre nuestra condición? Pues han dicho que esto es profundamente misterioso. Y luego, lógicamente, dar el salto a la divinidad no me cuesta nada, porque todos los grandes lo han dado. Empezando por, incluso si quieres, una persona tan fría como puede ser Kant, ¿no? Uno de los padres de la Ilustración. Pues Kant, fíjate, se desmarca con esta impresionante idea, ¿no? Dice, Dios es el ser más difícil de conocer, pero también el más inevitable. Entonces, claro, o sea, lo ha dicho Kant, es el ser más inevitable, o sea, es imposible prescindir de Dios. Claro que puedes prescindir, pero estás condenado a la ignorancia entonces. O sea, tienes que reconocer que yo soy un profundo ignorante. ¿Por qué? Porque no me quiero meter en eso. Y desde luego, a ti nadie te puede dar jaque mate en ajedrez si rehusas jugar. Eso está clarísimo. No, es que yo no entro, no quiero jugar. Entonces, pues por supuesto. Hegel decía que renunciar a Dios es como decir que no se debe pensar. Claro, si tú estás decidido a no pensar, pero bueno, entonces yo no tengo nada que hablar con usted, porque aquí estamos entre seres racionales. Ahora, la racionalidad te lleva directamente de cabeza a Dios. Y si tú niegas a Dios, eso no es cualquier negación, me estás haciendo una triple violencia. Una violencia contra el ser humano, que es inexplicable sin Dios, una violencia contra la realidad, pues la realidad es inexplicable sin Dios, y una violencia contra Dios. Ojo, o sea, triple violencia. De hecho, en toda la historia del pensamiento humano, las únicas veces que en bloque se ha negado la existencia de Dios han sido dos ideologías muy modernas, el marxismo y el nacionalsocialismo. Y curiosamente todos sabemos cómo han acabado esas ideologías, ¿no? O qué es lo que han producido, cuáles son sus frutos. Yo lo que quería comentar es que leyendo el libro, los diferentes pasajes, porque coincido perfectamente con el autor, no es un autoelogio, es un libro muy ameno, hay diferentes manifestaciones de autores, de filósofos, de personalidades, pasajes biográficos, y entonces en algunos casos de declarados ateos, Voltaire, Stephen Hawking y muchos otros, a pesar de todo, yo detecto que ellos tienen una cierta ansia de trascendencia. Por lo menos, si no le quieren llamar Dios, ellos necesitan admitir que hay un programador, que esto no puede ser fruto del azar. El azar, por supuesto que tiene su influencia. Bueno, yo soy matemático y además profesor de probabilidades, por lo tanto creo en el azar. Pero el azar como fuerza creadora, esto me recuerda un poco cuando los médicos no saben qué dolencia padece un paciente, pues entonces dicen, bueno, esto es un virus o es estrés, ¿no? O sea, el azar es un poco la ignorancia. Por supuesto que el azar tiene su influencia, pero admitir la existencia de un programador, alguien que piensa en su cabeza que va a pegarle una patada o una pelota y la va a dirigir hacia la escuadra, eso creo que ellos lo admiten. Lo que sucede es que hay una cosa que ha dicho José Ramón, que es la confrontación entre el Dios de la Biblia y el Dios de los científicos. Yo creo que el Dios de los científicos es admitido por muchos de ellos no como fuerza creadora, como explicación de los fenómenos maravillosos. Cuando lees el hecho en tu libro, ¿no?, de que durante los primeros 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang, las fuerzas que darán forma al universo ya se han unificado. Y en los primeros microsegundos la fuerza nuclear unirá en parejas a protones y a neutrones. Y en 2 minutos, que es el tiempo que tardamos a hacer un bocadillo, se ha formado el 98% de toda la materia actual. Todo esto no puede ser fruto del azar, lo dice un probabilista. Yo creo que el problema es que hay
por parte de ciertos sectores de la intelectualidad una negativa a admitir el Dios de la Biblia y particularmente son ante todo anticlericales o anti-iglesia, ¿no? Católica o la que sea. Pero el ateísmo absoluto, creer que no hay nada, creo que no es tan común. O por lo menos en eso yo soy optimista. Creo que no es tan común. Pero nada más. Tienes razón. No, efectivamente, es una postura sigue siendo minoritaria. Y cuando escarbas un poquitín, incluso con los... Yo vivo a la sombra de Atapuerca. El Atapuerca es ese gigantesco yacimiento que se ha encontrado muy cerca de Burgos, que ha generado, entre otras cosas, un museo de la evolución humana. Entonces, los directores de Atapuerca, que son Arzuaga, Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, pues en un momento determinado jugaron con el marxismo, con una interpretación materialista de la vida, a pesar de ser discípulos de Emiliano Aguirre, ¿verdad? Y sin embargo, con el tiempo se han ido dulcificando sus posturas, se han ido acercando más hacia la trascendencia, en parte también porque la sombra de la Catedral de Burgos puede mucho más que el Museo de la Evolución. Entonces, no, lo digo, no solo es una metáfora, sino que ha habido como muchas conversaciones y ha habido muchos coloquios entre ciencia y fe, porque claro, no solo tenemos una catedral en Burgos que está celebrando en este momento sus 800 años, sino que tenemos una facultad de teología. Entonces, claro, la facultad de teología pues tiene sus correspondientes intelectuales que piensan, que producen, entonces ahí ha habido como un diálogo fructífero desde hace unos cuantos años. Y me consta, quizá el más reticente de todos ellos, Arzuaga, pues cada vez es menos reticente y ha tomado incluso la palabra dentro de conversaciones en la catedral, como la famosa obra de teatro, pues ha habido sus conversaciones en la catedral donde claramente ya apuesta por un ser supremo porque si no, dice, es incomprensible explicar la realidad del universo. Bueno, Jesús, es tardísimo ya. Hay que Cuando darle de cenar a tú los digas, en respeto a tu edad y a tus canas, tú mandas en cuanto al tiempo. Así que si no hay ninguna pregunta urgente e inevitable que alguien no pueda contenerse, pues vamos a empezar a dar por cerrada esta intervención. Yo quiero animar a los potenciales lectores a que no dejen de visitar el libro, como ahora se dice en inglés, ¿no? Que visiten el libro porque el libro es extraordinario. Sí. Insisto, me cuesta aceptar que haya otros escritores que me superen en forma de escribir y en interés de escritura, pero reconozco que el libro es extraordinario. Me ha encantado, me ha hecho reflexionar mucho, me sigue haciendo pensar y yo lo recomiendo sin ningún complejo. Retribuiré económicamente a aquel a que no le guste, me hago cargo de sus costes de compra y estoy convencido de que a todo el mundo le va a satisfacer mucho. La presentación ha estado muy bien, pero lógicamente limitada por el tiempo del que disponíamos, evidentemente. Tú hablas en el libro de muchos aspectos, como es la creación del universo y la creación de la vida, que lógicamente en la presentación han quedado supeditadas quizá más a la creación del hombre. Por cierto, hay un libro de Darwin que yo tengo en casa en una edición antigua. Darwin, después de escribir El origen de las especies, que lo hizo famoso, escribió El origen del hombre. Correcto, sí. Correcto, y sí. Creo que soy de los pocos que ha leído ese libro, ¿no? Te lo decía porque cuando tú hablas de que no hay en el registro fósil, no hay grados intermedios, sí. Pues a mí se me ocurría en ese momento preguntarte, ¿a qué llamaríamos entonces a esa gradación de primates que hay prácticamente hasta el hombre? Esos primates que poco a poco se van pareciendo a nosotros y de repente aparece el hombre. Tanta distancia hay entre el último que se parece a nosotros y nosotros como para considerar que no se trata de una evolución claramente filiada. Es decir, pues el hombre es también una especie que aparece, hágase el hombre. No, curiosamente, tienes razón en eso que planteas, Jesús. Hay una gradación en el caso de la especie humana muy sorprendente. Lo que
Donde sí hay un salto es de la no inteligencia a la inteligencia. Eso Porque sí, eso es desde verdad. el punto de vista morfológico puede haber todas las similitudes que tú quieras, Eso es y verdad. la hay. Pero de la no inteligencia, o sea, hubo un momento en que el hombre empezó a pintar renos en las cavernas, ¿verdad? Entonces, pero no hay una etapa intermedia donde hay un pitecántropo que esboza el primer reno y luego ya lo acaba el neandertal o el... No. O sea, ahí de repente un hombre empieza a hacer ajuares funerarios y empieza a hacer... El arte se ha dicho muchas veces que es la seña de identidad más grande que tiene el hombre. El arte, el hecho de poder hacer una vasija y decorarla con una cenefa de incrustaciones, el hecho de hacer una pequeña... un pequeño anillo, un pequeño brazalete, pues el arte. Es como la marca de la casa. Y entonces eso aparece de forma absolutamente por generación espontánea. Por cierto, Jesús, una cosa que no has dicho, pero que ya aprovecho yo y la digo, es que a mí me animo mucho en el proceso de escritura del libro y sobre todo a la hora de terminarlo y de terminarlo con ganas. Me sirvió mucho todo lo que tú me ibas diciendo, porque yo te iba pasando a ti los diferentes capítulos, si recuerdas, y entonces, entonces tú me respondías siempre con auténtico entusiasmo, que muchas veces es lo que necesita un autor, porque claro, uno cuando tiene un producto delante dice, pues fíjate qué bien ha quedado esto, ¿no? Sí, pero eso ha quedado bien después de muchísimas horas de oscuridad, donde atraviesas un túnel y el túnel a veces es larguísimo, pueden ser meses, que son problemas que tú no entiendes, que tienes que estudiar, que no sabes por dónde estudiarlos, porque la bibliografía pues es también oceánica, que muchas cosas que uno no controla. Entonces, pues tú vas poco a poco, cansado, agotado y tal, y te lo voy enviando y tú me vas respondiendo con entusiasmo. Entonces tú no sabes lo que se agradece eso, Jesús. Pues muchísimas gracias. El libro es magnífico a pesar de mi modesta intervención en él. Y dejo la palabra en última instancia a Marco Antonio, nuestro director, para que te despida con las alaracas que te mereces. Un abrazo por mi parte muy fuerte y espero que nos veamos muy pronto otra vez. Gracias. Bueno, nada, Jesús y sobre todo José Ramón, ha sido un placer. Están apareciendo en el chat mensajes de agradecimiento por la buena tarde del viernes que nos has hecho pasar. Así es que no sabemos, o sea, el agradecimiento es infinito porque sabemos que estás muy ocupado y que tu tiempo es oro y nos has dedicado parte de ese tiempo. También quiero agradecer a la audiencia en nombre de nuestro presidente, que ha formado parte de la audiencia, de Jerónimo, y avisaros quizás un último aviso, y es que el próximo sábado tenemos también un acontecimiento muy importante para la vida de Gea, que es el homenaje a nuestro querido y llorado Alfonso Balsera, nuestro secretario. Bueno, si no hay nada más, y también quiero agradecer a Alberto, que todo ha funcionado muy bien, esta vez no ha habido ninguna demora, y eso es importante. Y nada más. José Ramón, un abrazo muy fuerte de todos los amigos de GEA que tienes aquí. ¿Vale? Un abrazo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.